Bien, pues vamos a ver la doctrina del segundo libro del Tratado del Amor de Dios, que no sé porque es muy difícil decir esto, pero casi estaría por decir que es el más bonito de todos. Profundos son todos, pero este es un tratadito. Dentro de este tratado es un tratado de vida espiritual, de la economía de la gracia, de las inspiraciones divinas, la correspondencia a ellas, cómo Dios ama a cada alma de una manera, cómo cada una le tiene que responder de un modo, la importancia de la fe y de la esperanza, las perfecciones infinitas de Dios con las que arrastra nuestra voluntad, engendrando en ella el amor. Todo eso está en este segundo libro, que daría para unos ejercicios enteros. Si nos quisiésemos detener más despaciosamente, daría para unos ejercicios enteros. Nosotros vamos a saludarlo un poco. Miren, empieza diciendo el Santo Padre que, como digo, es un teólogo genial. No solamente un teólogo muy notable, muy ortodoxo, sino genial. Cuando digo genial, quiere decir que aparte de la teología que él ha aprendido, que es mucha y muy buena, es un genio, porque la presenta de una manera muy original. Pues el Santo Padre está genial en presentar su teología y empieza diciendo: nosotros no podemos hablar de Dios en lo que Él es en sí mismo, porque a Dios no le conoce más que Dios. Y por eso se goza en ser Trinidad, porque una persona conoce a otra y todas se conocen. Pero nosotros podemos hablar de Dios a través de sus obras ad extra, de lo que aparece de Él. Y haciendo Dios tantísimas obras ad extra, hacia afuera, en Él no hay variedad ni diferencia alguna de perfecciones, porque Él mismo es una sola, simplicísima y absolutamente única perfección. Esta es la grandeza de Dios. Se despliega en millones de cosas, pero Él permanece uno. Por mucho que digamos, nos quedará mucho que decir. Se dice en la Sagrada Escritura, nos quedará mucho que decir. El libro del Eclesiástico. Pues nosotros sí tenemos una gran diversidad de facultades y de hábitos que son a su vez causa de una gran variedad de acciones. En nosotros está lo múltiple, pero en Dios está lo único. Cuando decimos que Dios es simplicísimo, quiere decir que Dios no se puede hacer partes, que en Dios está la suprema unidad. No hay más que una única, simplicísima y absoluta perfección en Dios. Hablamos de las perfecciones de Dios. Bueno, en realidad no es así. Es manifestación variopinta de su única perfección. Porque en Dios no hay más que un acto. Esta es la grandeza de Dios. En nosotros hay muchos actos. Pues ¿no será mejor tener muchos actos que uno? No. La perfección es tener un único acto. ¿Y cuál es ese acto? Su ser, su esencia divina, purísima, siempre eterna, siempre igual a sí misma, siempre permanente. Nosotros hablamos de las acciones de Dios, como si Él todos los días hiciese muchas acciones, aunque ocurre justamente lo contrario. Pero nosotros tenemos que hablar como nosotros entendemos las cosas. Y las cosas las entendemos como suceden entre nosotros. Y entonces, a la diversidad de las obras corresponde una diversidad de acciones. Vemos muchas obras diferentes y nos parece que eso procede de muchas acciones diferentes. No, en Dios no da nada más que hay un acto, que es su ser, que es su amor.
Lo decimos en el prólogo de San Juan. Lo que pasa es que como hemos dejado de decirlo al final de cada misa, el último evangelio, esto se lo recordaba a los fieles todos los días, el último evangelio. Ahora ya no se dice. Por medio de él fueron hechas todas las cosas y nada fue hecho fuera de él. Dios en realidad, miren, decimos a veces, hablamos, somos tan tontos y hablamos de las personas. ¡Ay, cuántas ideas tiene esta persona! ¡Qué sabio es! No. Cuantas más ideas tenga, más torpe es. Sí, se lo voy a explicar, lo van a entender de un golpe. Lo van a entender de un golpe. Dios, que es la suma sabiduría, no tiene más que una idea. Nada más. ¿Cuál es? Su verbo. No tiene más. Por medio de él fue hecho todo. Y nada se ha hecho fuera de él. Entonces su verbo es de tal hermosura, de tal santidad, de tal grandeza, de tal sabiduría, que salpica todo de su sabiduría, pero todo vuelve a él. Todo vuelve a él. Si usted tiene muchas ideas y no tiene a Dios, no tiene ninguna. ¡Ay, qué completa es esta monjita! Lo que sabe, lo que se le ocurre. Si viera usted lo que ha inventado y de recetas, de dulces, ha inventado, la pone al órgano, saca una canción, saca una misa, saca lo que discurre para la administración, Bueno, me parece muy bien, qué bien tener así una hermana en un convento, qué bien. Es santa, todo lo reduce a Dios. Bueno, luego tiene su carácter, ¿sabe usted? Pues no me vale para nada. Hombre, su carácter, estaría bueno que no tenga su carácter. Sí, pero eso sí, hay que dejarla sola, ¿eh? Eso ya de decirle por aquí no y de hacerle algo, eso ya es más complicado, ¿sabe usted? Pero nos viene muy bien, porque la cantidad de cosas que nos resuelve, pues no le está sirviendo para nada. No sirve para nada. Porque una buena monja es mujer de una sola idea, y esa idea es Dios. No, porque tenemos una hermana, bueno, desde luego ha aportado siempre bien poco, porque es muy cortita de genio, sabe usted, y no se le puede tampoco encomendar casi nada, ni para barrer, porque muchas veces que es muy lenta, muy torpe. Eso sí, no ha dado nunca una mala contestación, no ha desobedecido nunca a ninguna superiora, no ha llegado tarde nunca al coro, nunca ha rehusado nada. Esa me sirve más que la otra tan completa. No a mí, sino a la Iglesia. Esa monja de una sola idea, no le pidas muchas porque no tiene, pero tiene a Dios, tiene la sabiduría. Este es Dios. La suprema unidad del acto divino es opuesta a la confusión y al desorden, pero no a la distinción y a la variedad. Por eso una monja tiene que ser despierta, ojalá lo sea, para hacer muchas cosas, pero todo se reduce a Dios y por eso nunca se perturba. Por eso me preocupa también una monja desordenada, ¿eh? El orden y la limpieza son reflejo de Dios. Y eso es la paz, la tranquilidad del orden. Ese es el reflejo de Dios. No hay que dejarla porque tiene cierto síndrome de Diógenes, no quiere nada más que amontonar y no hay quien se asome a su celda. Malo. Eso no refleja a Dios. Que tenga muchas cosas, sí, pero bien organizadas todas. Y todas se reduzcan a la unidad. Miren, la divina providencia, que significa ver por delante, dice el Santo Padre, es el acto por el que Dios quiere dar a los hombres y a los ángeles los medios necesarios o útiles para que consigan su fin. Hay una providencia natural, esa es la que nos da Dios, el sol, el agua, la que nos da Dios en cada paso, digo, cada día, las plantas, el sucederse de las estaciones, todo lo que cada día nos está proporcionando. Es su providencia natural. Después
hay sucesos imprevistos, hay accidentes, hay cosas desagradables. Y esto no le llamamos providencia. ¿Sabe que iba tal hermana por la escalera, se ha partido una pierna, se ha caído, se ha partido una pierna? Ha sido providencial, eso nunca lo decimos. Nunca lo decimos. Y también es providencial. También. Porque Dios ya lo veía de antemano, eso significa providencia. ¿Y qué significa? Que esos sucesos eran absolutamente ciertos para Él y los tiene previstos y los tiene ordenados para el bien de todo. Concurren varias causas para ese hecho. Que la hermana saliera de su celda, que fuera a tal sitio y que tuviera que coger la escalera y que diera un traspiés. Todas esas causas han concurrido. Por lo tanto, todas Dios las tenía previstas. Miren, lo que hicieron con José en Egipto sus hermanos, pues fue todo producto de una maquinación funesta. Y lo echaron al pozo. Y sin embargo Él les dice: vosotros concebisteis malos designios acerca de mí, pero Dios ha hecho que redundasen en bien. ¿Por qué hablamos como el mundo? Y llamamos malo a lo que el mundo llama malo. Una monja consolaba a San Juan de la Cruz porque había estado 9 meses en aquella carcelilla inmunda donde le echaron sus hermanos los frailes calzados, y aquello fue espantoso, no cabía bien con cuán chico era, dice Santa Teresa. Y entonces sale de allí roto y macilento, pobrecito, y una monja le escribe y le quiere consolar. Hay que ver lo que han hecho con vuestra reverencia. Y él le contesta una cartita muy corta y solo se conserva este pedacito. Y dice: hija, estas cosas no las hacen los hombres, sino Dios, que sabe lo que nos conviene. En Santa Rafaela Porras, cordobesa de aquí, ya saben que tuvo 30 años echada a la portería como que no era la fundadora, y bueno, pues le pasaba algo muy bueno, o ella, que lo reputaba ella por muy bueno, y se iba al coro, a la capilla, y enseguida rezaba un Te Deum. Le pasaba algo muy malo, que la humillaba muchísimo, muy desagradable, muy mal, y corría todavía más para irse al coro, y no rezaba un Te Deum, rezaba 3. Cuando le pasaba algo malo, 3. Decía: esto es más providencial que lo otro, todo es providente. Todo ha sido ordenado por Dios para la salvación de los hombres y de los ángeles. Todo. Y es tan bueno Dios que ha dispuesto no limitar su bondad a la persona de su Hijo, sino derramarla entre otras muchas criaturas. La primera, la Santísima Virgen. Todo lo ha planeado Dios y lo ha dibujado y lo ha perfilado y lo ha diseñado con infinito amor, con miras al Salvador, a su Hijo. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. Así ha actuado la providencia de Dios, con los hombres y con los ángeles. Pero al mismo tiempo nos ha dado verdadera libertad para elegir entre el bien y el mal, a los hombres y a los ángeles. Pero dice el Santo Padre que se ha portado Dios nuestro Señor mejor con nosotros los hombres que con los ángeles, siendo nosotros inferiores a los ángeles. Porque los ángeles, cuando pecaron, en el momento mismo de ser creados, antes de entrar en el cielo a ver a Dios, porque si hubieran entrado a la visión beatífica ya no podían haber pecado, ¿Qué decimos? Los ángeles fueron creados, después llevaban allí una serie de siglos en el cielo y un buen día dijeron que no querían servir a Dios. Eso no es así, cuidado. Pues si los ángeles hubieran estado ante la visión beatífica, no, es imposible pecar, imposible. Como en el infierno es imposible amar. Pero los ángeles fueron creados y en el instante mismo de ser creados, uno de los ángeles más altos de todos dijo: no me da la gana. Y parece ser que tuvieron un momento de revelación en el que vieron que Dios se haría hombre. Y dijo Lucifer: yo servir a un hombre, adorar a un hombre, por mucho que sea Dios, no serviré.
y arrastró con la cola al dragón, dice el Apocalipsis, 1/3 de las estrellas del cielo. Por eso se piensa que los ángeles caídos son 1/3, nada menos. Bueno, pues esos ángeles, Dios quiso exaltar su justicia, lo mismo que había exaltado su misericordia infinita al crearlos, quiso exaltar su justicia y les abandonó para siempre a esa rebeldía en que habían caído. Y sin embargo con el hombre no hizo así. Dios previó que el primer hombre abusaría de su libertad y que perdiendo la gracia perdería también la gloria, pero no quiso tratar tan rigurosamente a la naturaleza humana como a la angélica. Y entonces, para que la dulzura de la misericordia de Dios apareciese adornada con la belleza de su justicia, determinó salvar al hombre por vía de rigurosa redención. Pero como esa redención no se podía ejecutar proporcionadamente, sino por el mismo Dios, tenía que encarnarse Dios. Solamente Dios podía satisfacer a Dios, y eso era imposible. Y Dios se inventó un método, que Dios se hiciera hombre, para que satisfaciese a Dios el hombre que había pecado y el Dios que había sido ofendido. Y por eso hablamos de redención copiosa, redención copiosísima. Y por eso decimos en la angélica del pregón pascual: feliz la culpa que mereció tal Redentor. Y dice el Santo Padre: estábamos perdidos si no nos hubiéramos perdido. Entonces sí que hubiéramos estado perdidos. Pero al perdernos, nos hemos podido bañar en el océano de dulzura y de misericordia de Dios. Feliz la culpa que mereció tal Redentor. Por eso el estado de redención vale 100 veces más que el de la inocencia. Y de aquí arranca San Francisco de Sales para explicar preciosísimamente el dogma de la Inmaculada Concepción. Dogma que no había sido, que faltaban dos siglos para que fuese proclamado por el beato Pío IX. Más 2 siglos y medio. El Tratado del Amor de Dios es de 1616. El dogma de la Inmaculada es de 1854. Y sin embargo él aquí lo explica preciosamente. Un santo tan mariano y tan josefino, porque pocos escriben de San José tan bonitamente como San Francisco de Sales. Y dice que Dios reservó primeramente para su Santísima Madre un favor digno del amor de un hijo. Y a María le concedió, la única criatura en el mundo, esto es lo original de su explicación, el gozar de los 2 estados de la naturaleza humana. El estado de inocencia, del que no ha gozado ningún hombre después de Adán y Eva, porque ellos lo perdieron. Y sin embargo, María gozó la inocencia que el primer Adán había perdido. Pero además María gozó el estado de redención. ¿Por qué? Porque fue redimida por anticipado. Gozó de los 2 estados. Otros han sido también muy amados por Dios. San Juan Bautista, Jeremías, que fueron confirmados en gracia en el vientre de sus madres. El Santo Padre no añade, me extraña que no lo añade, yo sí lo añado. San José, él habla de Juan Bautista y de Jeremías, pero también hay que hablar de San José. Y dice después, hay otras almas a las que Dios las dejó expuestas al peligro de perder su amor y permitió que lo perdiesen, como David, los apóstoles, la Magdalena, pero una vez convertidos fueron confirmados en gracia. Pero mucho más que a todos estos, naturalmente, amó a la Santísima Virgen. Y después explica el Santo Padre una doctrina que hoy no es que se desconozca, es que se destroza en tantas predicaciones. Como hoy está toda la pastoral, buena parte de la pastoral está basada en el sentimentalismo. No se sabe teología, ni hay metafísica, ni hay nada.
Pues todo se reduce a Dios te ama, no importa, Dios ama a todos. ¿Cómo Dios va a condenar a nadie? Dios es tan bueno. Y se ha hecho de Dios un tonto abuelo. Pero el Santo Padre dice, Dios no ama a todos por igual, ni tiene por qué. No. Acabamos de ver que Dios ha amado más que a nadie a la Santísima Virgen. Y mucho más que a nosotros, a Juan Bautista, a Jeremías, a la Magdalena, a los apóstoles. Claro que les ha amado más. ¿Quién no ve que entre los cristianos los medios para salvarse son mayores que entre los pueblos paganos? ¿Y quién no ve que entre los mismos pueblos cristianos unos tienen mejores sacerdotes que otros para poder salvarse? Y estos son medios de la providencia. No hay dos hombres iguales en lo natural, pero menos todavía hay dos almas iguales en lo sobrenatural. Cada uno recibe la gracia según la variedad de su condición. El mundo de los ángeles es tan extraordinario que explica Santo Tomás de Aquino que cada ángel agota su especie. Cada uno es una especie distinta. En el mundo de los hombres no pasa eso. Pero dice que en el cielo nadie sabe el nombre nuevo que tendrá allí, sino tan solo el que lo recibe, como dice el Apocalipsis. Se le dio una piedrecita blanca con un nombre nuevo. Por tanto, cada bienaventurado tendrá un lugar particular según el nuevo ser de gloria que allí adquiere. Lo mismo que una estrella es diferente de otra en claridad, los hombres serán unos diferentes de otros en la gloria, señal evidente de que cada hombre ha sido distinto del otro en la gracia. Y esa variedad en la gracia produce una belleza y una armonía que embellece todo el cielo también, porque es un jardín multicolor. ¿Y esto por qué? Porque a Dios le da la gana haber amado a cada uno como Él quiere. A todos nos ama, pero a cada uno en un grado diferente. Y yo no me da ninguna envidia que Dios ame a otra alma mucho más que a mí, con tal que a mí me ame y yo responda a ese amor de Dios. Pero esto es el colmo de la humildad, como dice el cardenal Merry del Val en sus letanías de la humildad. Señor, que los otros sean más santos que yo, con tal que yo sea todo lo santo que pueda. Pero si tú has llamado a la otra hermana a que sea más santa, yo me alegro. Cuidado con las envidias espirituales, que son las más diabólicas. La envidia siempre diabólica y repugnante. La envidia es el colmo de la mezquindad. Pero ¿por qué quieres tú tener lo de la otra? Tú estate contenta con tu nariz, que es más chata, que es más respingona, que es más larga. Pues es la que Dios te ha dado. Si es más larga podrás tener más olfato. Y si es más chata, pues no te chocarás tanto el cuenco de consomé cuando te lo tomes. Si todo tiene sus ventajas. ¿Que eres más tonta? Pues sufrirás menos. ¿Que eres más lista? Comprenderás más algunas cosas. ¿Que eres más santa? Pues tienes que ser más humilde. Dios te ha llamado a ser más santa, pero que no te enteres tú. ¿Que eres menos santa? Pues así te alegras de que los otros sean más. Mire, envidia es tristeza del bien ajeno y alegría del mal ajeno. Y es el colmo, es repugnante, ¿eh? No, Dios nos ama a cada uno y yo estoy feliz. Feliz. No hay que dar más vueltas. Ahora, preguntarle a Dios por qué, dice el Santo Padre, eso nunca. Porque lo que tenemos claro es que Dios desea que le amemos. Porque Dios es tan humilde que desea muchísimo que le amemos. Su amor va encaminado a nuestra salvación y nuestra salvación a su amor. Y para eso no hay hombre al que no le dé todos los medios que necesite para amarle. Y va siempre de puerta en puerta golpeando. Y la Sagrada Escritura está llena de esto. Levántate, amada mía, ven a mí. Mira que estoy a la puerta llamando. Si alguno me oye y me abre, entraré y cenaremos juntos. El amor de Dios dispone nuestros corazones con la inspiración para que le amemos. Dios no nos ha amado por nuestras obras de justicia, sino por su misericordia.
¿Y qué es la inspiración? Un viento suave que golpeando con suave violencia en nuestros corazones se apodera de ellos y los mueve. Y tantas cosas son inspiraciones para mí, para que me convierta. Tantas cosas. Para San Pedro la inspiración fue el canto de un gallo. Para mí, ¿cuántas cosas son la inspiración? Ahora, cuidado con la falta de correspondencia, con rehusar la inspiración, y lo hacemos con frecuencia. Y entonces viene lo que dice el santo, el juicio comparativo por parte de Dios. ¿Qué quiere decir? Que unas almas más imperfectas, o sea, favorecidas con menos gracias que las otras, a veces rehúsan la inspiración. Y otras almas que han sido menos enriquecidas siguen la inspiración y se entregan a la penitencia. Y entonces llegan a más santidad que las que habían sido menos favorecidas por Dios. Este es el misterio. Miren, lo hemos dicho antes, la gracia es diversa en los ángeles. No hay dos ángeles iguales. Los más altos de todos los ángeles son los serafines, los que más se abrazan en el amor. Y según no pocos doctores y autores, el ángel que encabezó la rebelión, Lucifer, fue un serafín. No fue del coro de los tronos, ni de las potestades, ni de las virtudes, ni de las dominaciones, sino que fue un serafín y cayó. Y otros ángeles más bajos perseveraron. Y eso mismo sucede entre las almas. Y termina diciendo en este capítulo 10 de los 22 que tiene este libro, termina diciendo San Francisco de Sales: oh Dios de bondad, vos solo dejáis a los que os dejan, nunca negáis vuestros dones, sino a los que os niegan su corazón. ¿Por qué entonces no llegamos a la perfección del amor? ¿Por culpa de Dios? No, por culpa mía. Por culpa mía. A medida que mi corazón se dilata, o mejor dicho, que me lo va dilatando Dios, Él va vertiendo incesantemente en Él sus inspiraciones y éstas van dilatando todavía más mi corazón. Pero ¿por qué no he progresado en el amor de Dios tanto como los santos? ¿Porque Él no me ha concedido esas gracias? ¿O porque más bien yo no he correspondido a esas inspiraciones? ¿Y por qué no he correspondido? Porque siendo libre he abusado de esa libertad. Porque el llamamiento divino, la inspiración divina, me deja en completa libertad para aceptarlo o para obedecerlo. Y sin embargo, ¿por qué no lo obedezco? Porque no me siento atraído por el placer, por el amor, como dice San Agustín. A un niño basta enseñarle un puñado de nueces y el niño echa a correr. Pero yo soy tan torpe y valoro tan poco el amor de Dios que Él me enseña las nueces, me enseña su amor y yo no echo a correr. ¿Por qué? Porque el Padre Eterno, enseñándome, me deleita, pero no me obliga, no me impone la necesidad. Entonces la inspiración ha de ser secundada por el consentimiento humano. En el corazón que acepta la inspiración, Dios va poco a poco y suavemente hundiendo su gracia. Y entonces la fe se convierte en el comienzo del amor que el alma siente por las cosas divinas. Y se da cuenta de lo que le estaba pasando, que hasta entonces buscaba a Dios, pero no sabía que lo buscaba. Quería amar, pero no conocía lo que había de amar. Te buscaba, Dios mío, sin conocerte. Y viene la esperanza. Y la esperanza es la amorosa complacencia que sentimos en la espera, o sea, la tensión hacia Dios. Y el amor de esperanza, aunque es imperfecto, pero es muy bueno. Es una concupiscencia santa, una concupiscencia bien ordenada. Y de él procede la penitencia,
que es un arrepentimiento por el que se detesta y se rechaza el pecado cometido. Y por eso en la penitencia está todo el Evangelio, porque me doy cuenta de que he desechado muchas gracias de Dios y quiero llorar y quiero reformar esa dirección torcida. Ahora bien, no hay penitencia sin amor, dice el santo, siempre vuelve al amor, siempre vuelve al amor. E incluso llega a decir que el arrepentimiento de los pecados sin amor de Dios es infernal, se parece al de los condenados, claro, porque los condenados están toda la vida, toda la eternidad, enrabietados por su pecado, pero no es un arrepentimiento de amor, es un arrepentimiento de desesperación y de rabia. La verdadera contrición, ¿cuál es? Un dolor real, pero un dolor lleno de amor, que tiene dos efectos. Primero, separa al alma del pecado y de las criaturas a las que las había llevado el pecado. Y segundo, la une con Dios, del cual se había alejado. Y ahí vienen las jaculatorias constantemente de contrición que debemos hacer, tantas veces al cabo del día. Miserere mei Deus, Dios mío, perdóname, ten piedad de mí, que me alejo de ti, quiero volver. Eso hay que decírselo muchas veces. Los llamamientos amorosos de Dios nos están constantemente acompañando. Dios no nos retira nunca sus inspiraciones, si yo no soy del todo infiel a ellas. Miren qué bonito lo dice el Santo Padre. Dice él que la inspiración celestial si no la rechazamos, nos envuelve, nos mueve, nos empuja continuamente hacia adelante, hasta que no nos coloca en el puerto de la caridad, del amor, la inspiración no nos abandona. Y dice él, hace 3 oficios la inspiración con el alma. ¿Qué 3 oficios son? Muy bonito para recordarlo. Los mismos que hizo el arcángel San Rafael con Tobías. La inspiración nos guía en el viaje por la santa penitencia. Nos guarda de los peligros y de los asaltos del demonio y nos consuela y anima y fortalece en las dificultades. Esto hace la inspiración. Nos guía, nos guarda y nos anima. Esta es la descripción de la caridad. Así obra Dios con el alma. La saca del Egipto del pecado y la conduce de amor en amor, dice el Santo Padre. Por eso han visto que es un libro tan precioso. He ido dando, como digo, chispazos, pinceladas, y aún así he pecado, porque les dije media hora y son 35 minutos. Pero es que es un capítulo muy largo que tiene 30 y tantas páginas y 22 capítulos. Saboréenlo, porque ahí dice cosas sobre el amor. Ustedes habrán leído esto muchas veces, pero te lo explican, te lo dan en ejercicio. ¡Ay, qué bonito! ¿Te parece la primera vez? Claro, somos así. Y además es una doctrina tan densa y tan sólida, tan profunda, la del Santo Padre, que yo creo que este libro habría que leerlo por lo menos una vez al año. Vamos, quien sea salesa, como ustedes. Y yo, que soy ya medio saleso, pues tendría que leerlo una vez cada 2 o 3 años. Pero lo había leído hacía 24. Pero en fin, leerlo un par de veces en la vida, y espero que otro par de veces más, no está mal, pero estos días lo estoy leyendo, saboreándolo muy bien y gozando mucho, y estudiándolo un poco para podérselo exponer. En fin, que la Virgen les acompañe, que pasen la tarde con ella, que las enseñe a adorar a Jesús, a profundizar en su amor, y ahí tienen la doctrina. En el libro, sobre todo segundo, el primero era un poquito más difícil, ya les he visto los ceños un poco más fruncidos, hablando de las potencias del alma, de las pasiones, de los temperamentos, de todas esas cosas les gusta menos a las monjas. Les gusta lo dulce, pero hay que pasar también por el pan duro a veces. Entonces, pero ahí tienen el segundo libro del Tratado del Amor de Dios, que como han visto es canela en rama. Así es que adelante con los faroles.